Estas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí. Muy buenas noches con todas, todos. Bienvenido a este nuevo programa No Te Va a Gustar, un podcast donde hablamos absolutamente de todo. Para este día tenemos una invitada muy especial, pero primero saludar a Evelyn y a nuestra invitada Vitka. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Vitka, por favor, preséntate. Queremos conocerte. Buenas noches con todos y todos. Mi nombre es Vitka Vanessa Padilla Guamán. Yo soy mujer indígena quechua y activista en derechos humanos. Vitka, ¿de qué comunidad eres? Bueno, yo soy de Huanta. Mis raíces, mis ancestras son del lado de San José de Santillana, de Cuyuchaca y también de Uchurajay. El día de hoy queremos empezar este programa en primer lugar honrando a las más de 140 víctimas que han sido a raíz de un incendio que ha ocurrido en una de las fábricas de camisas de Estados Unidos. Ha sido un día como hoy en 1911. Que si bien es cierto, la lucha de una jornada laboral más adecuada se venía desde hace mucho tiempo, pero con esta atrocidad que ha pasado y que han dejado pasar las personas, autoridades y todo, se ha fortalecido más, ¿no? Y tristemente hemos tenido que esperar que fallezcan 146 personas para conseguir esto. Sí, por lo que mencionabas, me recuerdo que hace unos años, no sé si recuerdas, Denis, que habían chicos que trabajaban en containers en Lima, en los cuales en un incendio fallecieron. Son esas pequeñas cosas que a veces nos trae a reflexión, ¿no? Es este día, el 25, y creo que es un tema muy interesante y muy provechoso, del cual vamos a poder conversar y compartir con nuestra compañera Vitka. Sí, quizás también resaltando lo que ya comentaban ustedes, es también que todo lo ganado para todos y más aún para las mujeres ha sido por una lucha constante, ¿no? Entonces a nosotras las mujeres nadie nos ha regalado nada, ¿no? Ha sido una lucha constante y más aún para los pueblos indígenas y para las mujeres indígenas que sufrimos múltiples violencias, ¿no? Y no solo por empresas, por este estado genocida, ¿no? Sino también por muchas circunstancias que venimos atravesando, y uno de los lemas que nosotras tenemos es que nosotros resistimos para poder existir, ¿no? Vitka, para ti, ¿cómo ves estos derechos fundamentales ahora en este contexto, ¿no? de este gobierno? ¿Cómo ves tú, una persona que conoce muy bien las comunidades campesinas de las alturas de Huanta, y sé que también debes conocer muchos otros lados más? ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo has visto de que todo esto lo que ha pasado también en Huamanga el 15 de diciembre? Yo creo que en este contexto en el cual ahorita nos encontramos, en un estado cívico-militar, ¿no? En un estado que vulnera muchos derechos, ahora nos encontramos en una crisis de derechos humanos en donde muchos alzamos nuestra voz, el cual es nuestra única arma, nuestra voz. Se nos mata, se nos criminaliza, se nos persigue. Y creo que a muchos también, quizás no hemos pasado nosotros, pero sí nuestros padres, y también en este camino también de busca de justicia, ¿no? También uno encuentra testimonios de muchas madres que este contexto nos hacen recordar a los 80, a los 90, a los 2000, ¿no? Donde también Ayacucho, al igual que el 15 de diciembre de 2022, fue también azotado con una masacre, con muchas masacres en distintos pueblos. En Huanta, por ejemplo, podemos tener el caso de Putis, donde casi toda la población fue desaparecida en los 80. Tenemos el caso de Cuyuchaca, en donde también fueron masacrados, familiares desaparecidos, mujeres violadas, hombres asesinados, niños, jóvenes. Y otro caso emblemático también es pues Uchurajay, y así como ello también Calqui mismo y muchos otros lugares más, ¿no? Entonces toda esta situación, todo este contexto nos hace recordar todo lo que ha pasado en el 80. Entonces por eso es que también muchos no conocemos nuestra historia, y hay veces siempre algo que yo sí resalto cuando también veo las marchas de las mamás, en algún momento también acompañado, es esto de
las mamás, ¿no? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Una frase muy importante que las mamás de Enfacet lo repiten y lo tienen muy claro, ¿no? Desde esta lucha que tienen ya casi 40 años, ¿no? Las mamás, mamá Angélica, mamá Lidia, mamá Adelina, ¿no? Mujeres que siguen en pie de lucha, ¿no? En este contexto de antes y de ahora. Sí, exactamente, Vitka. Para recordar, ¿no? O sea, lo que tú mencionabas del caso de estas mujeres como Mamá Angélica y toda la organización de madres, ¿no? Y de familiares de la ANFACEP. Es un rol muy grande que ha cumplido, una responsabilidad también en busca de justicia, ¿no? Para sus familiares desaparecidos, asesinados, secuestrados, ¿no? Hace poco yo miraba, por ejemplo, el caso de Manta, ¿no? De un grupo de mujeres que habían sido violadas. Entonces, cuando escuché recordé un testimonio que me contó también mi mamá y lo escuché de otras personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Totos, cuando se instaló la base militar y hay muchas mujeres fueron violadas también, y son muchos de estos casos recién que de alguna forma después de tantos años se están encontrando recién. Por ejemplo, justicia se podría decir, ¿no? Un paso a todo esto. Han pasado 100 años de este hecho lamentable donde quizás los responsables de las muertes han sido personas irresponsables, no de forma directa. Al día de hoy, desde el 12 de diciembre del año pasado, después de un intento de golpes haya fallado, sin embargo, el día de hoy creo que estamos viviendo un golpe de Estado, una dictadura. Si bien ha fallado el de Castillo, pero su vicepresidente está continuando, ¿no? Y está continuando de la mano de la derecha. Y están matando gente no de forma irresponsable, sino de forma directa. Hemos visto cómo han matado a nuestros vecinos. En el caso de José Luis, que no tenía nada que ver, que estaba viendo qué pasaba por ahí, del señor Prado, del jovencito Christopher de 15 años que cruzaba la calle, ¿no? En todos los casos, ninguno de los que han sido asesinados tenía armas, no representaban ningún peligro ni para el ejército, ni para la policía, ni para ningún vecino. Han pasado 100 años y todavía estamos viviendo en un escenario similar o quizás peor porque hasta el día de hoy no hay un solo responsable de estos hechos. Sí, Denis, como mencionaba, ¿no? Hoy salió la noticia de este jovencito de 19 años que falleció, Rosalino Flores, ¿no? Él había recibido 36 perdigones por la espalda y después de casi 2 meses, creo, corrígeme, se acaba de fallecer, ¿no? Y él solamente estaba refugiándose en un árbol. Sí, en realidad es muy lamentable tener esta pérdida de un joven, ¿no? Con muchos sueños, con muchas metas, ¿no? Y cual no merecía una muerte así, y más aún con ausencia del Estado, con la indiferencia del Estado, ese que dice que está luchando por salud, ese que dice que te da salud, ¿no? Entonces, al igual que este caso también, pues él era de Cusco, ¿no? Y ya como mencionabas, venía luchando 2 meses. También está el señor Víctor Rojas, por ejemplo, de 34 años, que también está internado en un hospital en Lima, también por tema de perdigones, ¿no? A él también le disparan, ¿no? Cuando regresaba de hacer la marcha, ¿no? en Apurímac, ¿no? Entonces, así como él, hay muchos heridos que vienen luchando por su vida, ¿no? En el caso de Ayacucho es igual, ¿no? Tenemos 10 hermanos asesinados por los militares, la policía y este Estado genocida, ¿no? Pero también tenemos casi 60 heridos, de los cuales hay muchos que van recuperándose, pero hay otros que de alguna manera u otra necesitan mucho tratamiento, necesitan mucho apoyo, ¿no? Y hay muchos también por las características que puedan tener ellos también, que están alejados de su familia, ¿no? Y que están día a día luchando también por su vida, personas que han perdido la vista, personas que también en algún momento pudieron haber perdido un brazo, pero están luchando día a día, con indiferencia del Estado, con ausencia del Estado, porque si hablamos y si nos preguntamos por qué salimos a protestar, es también por eso, ¿no? Porque nunca tuvimos salud o una salud de calidad, o con un enfoque intercultural, ¿no? Entonces,
la educación misma y muchas cosas más, ¿no? Y que venimos también reclamando en esta lucha, no solo es una cosa, ¿no? Son vulneración de derechos acumulados, ¿no? Que estamos cansados de callar tanta vulneración, cansados de callar tanta indiferencia, cansados de callar tanta violación de derechos humanos. Sí, Vilka, como mencionabas, ¿no? A veces hay una ausencia dentro con nuestros paisanos, con nuestros hermanos de las zonas altoandinas, ¿no? Por ejemplo, tú mencionabas el caso de que no hay políticas o no hay educación con enfoque intercultural, entonces son una de esas cosas también que nos falta incluso en la región, ¿no? Hay muchas zonas altoandinas que los niños hablan quechua, son quechua hablantes, pero el docente no conoce, no desconoce. Entonces muchos de ellos a veces están obligados a aprender el español para poder recibir una educación. No, tantas niñas, por ejemplo, que no tienen acceso tal vez a la salud o a charlas de educación sexual, ¿no? Sí, en realidad esa es la realidad, y creo que también algo que todo este contexto nos ha hecho ver también es la discriminación, ¿no? Porque la discriminación es una forma de violencia también, al igual que el racismo, ¿no? Y esto se ha visto en hermanas puneñas que han ido a marchar a Lima, ¿no? Y la indiferencia de muchos hermanos que viven en esta gran Lima, esa Lima que decimos de todas las razas, ¿no? O esto de lo que le ha pasado también a una hermana de Ayacucho, ¿no? Que también fue encerrada 48 horas por ejercer su justo derecho de la protesta que está mencionado en esta constitución, ¿no? Que también vulnera derechos y que es una constitución que no lleva nuestras voces, no lleva voces de mujeres, no lleva voces de pueblos indígenas. Más aún es una constitución que vulnera nuestros derechos, ¿no? Y al igual que en esto también vemos cómo las mujeres han sido vulneradas, más aún las mujeres indígenas, ¿no? Por ejercer su justo derecho de la protesta. Sí, exacto, Víctor, coincido contigo, con algo que mencionas. Y o sea, es muy claro, ¿no? La discriminación, el racismo hacia las mujeres, hacia los hombres de la sierra, de las comunidades campesinas, de los que llevan orgullosamente sus trajes tradicionales, ¿no? Ha sido muy fuerte toda esta situación. Entonces se ha visto también muy claro con esto de los desastres, ¿no? De los desastres naturales. Por ejemplo, mirábamos el caso de Punta Hermosa y las otras partes del norte, parece que no existe, ¿no? Claro, sí, esa es la crisis climática, ¿no? Algunos le dicen el yaku, ¿no? Igual como en algún momento también pasó el fenómeno del niño, ¿no? Pero creo que también es reflexionar, ¿no? O sea, de aquí hay muchas cosas que se podrían hablar, pero algo muy importante que también esto se genera también por el tema de la contaminación que hay, el cambio climático que se viene dando, ¿no? Que es a causa de las acciones del hombre, y también otra de las cosas es que, por ejemplo, ese extractivismo que realizan las empresas, esas empresas que van básicamente a explotar, ¿no? Los pueblos indígenas, el recurso es solamente para explotar, y no para nosotros los pueblos indígenas, los recursos son también un sujeto de derecho porque son parte de nuestra vida, parte de nuestro día a día. Y más aún también vemos que, por ejemplo, lo que tú mencionabas, ¿no? Lo que pasa en Punta Hermosa, y cuando en Punta Hermosa hay muchas realidades, ¿no? Y cómo es que se ve también esta clara diferencia de este clasismo, ¿no? De las clases sociales, ¿no? La clase alta, la clase baja, ¿no? Entonces, y más aún que suman a esto las acciones de la policía, del Estado, y los medios, ¿no? No hay que olvidar los medios que no nos representan, que no llevan nuestra voz, y más aún que al final seguimos sufriendo esto, ¿no? De la indiferencia del Estado. Sí, para complementar nada más también sus autoridades electas, ¿no? Que es como que desconocen el otro lado, ¿no? En el caso de Punta Hermosa, que si bien las personas que han sido afectadas nos solidarizamos con ellos, no es fácil vivir un momento de zozobra que de la nada la fuerza de la naturaleza venga y desaparezca con todas tus cosas, te deje en la calle, y no solo eso, sino que si es el único lugar donde puedes vivir, te deja sin esperanzas, ¿no? Porque no sabes dónde más ir, no sabes a quién acudir. Está bien que la policía vaya a brindar ayuda, igual el ejército también, pero recordemos que muchas de esas
esas casas, no todas, son casas de playa que durante medio año están completamente vacías. Son personas que fácilmente se han mudado a la casa donde viven todos los otros meses que no sea verano. No hablemos del norte, Piura, no hablemos de tan lejos, hablemos solamente de sus vecinos, de los mismos vecinos de Lima que están en la misma situación y al parecer nuestras autoridades no se dan cuenta, creen que no ha pasado nada, como mencionaba el alcalde de Lima hace mucho tiempo atrás, decía que son los terrucos del cerro, ¿no? O sea, que ellos estarán felices porque la naturaleza está bajándose a los terrucos del cerro, o sea, como ellos lo llamaban. Esto de los terrucos y que la gente muy fácil viene y terruquea, yo creo que debería ser una muestra clara de cómo es que la policía no ha servido para nada durante estos más de 40 años, que se está combatiendo a un senderista, a un terrorista, que en Ayacucho, los que vivimos en Ayacucho sabemos que ya no existen, ¿no? Son 40 años que los militares reciben financiamiento y se llevan una buena parte del PBI nacional para perseguir terroristas que no hay. Hasta el día de hoy no hay una sola persona que esté acusada de terrorismo. Una cosa es de ser terrorista, ¿no? Otra cosa es de ser apologista al terrorismo, que es un término que se han inventado para perseguir a toda persona que se quiere manifestar en contra de ellos, ¿no? O sea, para que lo puedan minimizar y te llamen terroristas o terrucos, como ellos dicen. Esto es una muestra de eso. Yo creo que, si bien es cierto, en algún momento conversábamos y les decía que yo no estaba de acuerdo en un inicio con el cambio de la Constitución total, pero el día de hoy sí, y el día de hoy creo que se debe cambiar la Constitución para aprovechar y desaparecer estos malos elementos que hay tanto en la policía como en el ejército, ¿no? Y en todas las fuerzas armadas, porque la corrupción que hay allí es increíble. Muchos de las comunidades, muchos de las personas no se sienten realmente representadas, ¿no? Cuando tú mencionas sobre la Constitución y que quieren una nueva Constitución, muchos de ellos siempre mencionan de que no se sienten realmente representados, ¿no? Sí, yo creo que también acotando lo que ya mencionaban, ¿no? Creo que el caso más cercano de Huayco que pasó también es lo que pasó en Chosica, ¿no? Y muchos criticaban, pero ¿por qué hacen sus casas ahí cerca del Huayco, ¿no? Y pasa lo mismo también aquí en Punta Hermosa, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra no es porque también hacen su casa ahí, pues, ¿no? Entonces, creo que también si reflexionamos de cómo se critica en un momento y cuando te pasa a ti, ¿no? Entonces también vas reflexionando, ¿no? De hecho que es lamentable cualquier Huayco en cualquier situación, ¿no? Pero de cómo se están dando las acciones, yo creo que no es la manera correcta, ¿no? Porque si se va a brindar ayuda, yo creo que se tiene que brindar ayuda a todos, ¿no? No solo, es como cuando pasó esto de todo este contexto de conflicto y todo, no solo Perú es Lima, ¿no? Entonces creo que también aquí no solo Punta Hermosa es Lima, ¿no? Entonces hay muchos lugares que necesitan apoyo, ¿no? Y creo que algo que también, que justo me olvidaba, algo que también mencionabas es esto, ¿no? De que, por ejemplo, alguien que no estaba en la marcha, pero solo estaba viendo, ¿no? Y lo mataron, pero alguien que sí estaba en la marcha sí le puedan matar, y creo que también sí reflexionando de ello también, ¿no? Entonces, nadie merece una muerte así, nadie merece una masacre así, nadie merece un trato así, ¿no? Porque tenemos derechos, ¿no? Eso, y lo otro con relación a la Constitución, ¿no? La Constitución no representa a nadie, una Constitución debe llevar la voz de mujeres, la voz de personas con discapacidad, la voz de pueblos indígenas, la voz de mujeres afrodescendientes, de pueblos afrodescendientes. Perú somos un país muy diverso, entonces que ahora no lleva la voz de nadie, básicamente de empresas extractivistas del Estado, de esos poderes o de esas familias que tienen sus empresas, ¿no? Porque muchas veces hemos hablado quién domina Perú o quién es parte de Perú, muchas veces decimos eso, ¿no? O quién gobierna el Perú decimos, ¿no? Pero hay veces también reflexionamos estas familias como los Miro Quesada, familias como los Romero, ¿no? Entonces, la Constitución hemos tenido desde 1821 más de casi 12 constituciones, incluso constituciones que se han cambiado en 3 meses, ¿no? Entonces, reflexionamos ahora y ¿por qué no podemos cambiar esta Constitución, ¿no? ¿A quién le favorece esta Constitución? ¿Por qué toda esta situación de contexto y conflicto, ¿no? Porque, ¿por qué no poner una asamblea constituyente donde el Perú decida, ¿no? Entonces, yo creo que también ir reflexionando sobre estos temas. Sí, Virka.
Como tú dices, hay mucho por qué reflexionar, hay mucho por lo que cuestionar, hay mucho también por qué luchar y nosotros respetamos a la gente que hace sentir su voz, ¿no? en las protestas, porque están inconformes y eso es lo que muchas veces el Estado ha opacado. El tiempo nos ha quedado súper corto, Vitka. Espero que nos acompañes en nuestros siguientes programas. Igual agradecerles por la invitación y yo creo que todo espacio nos ayuda a levantar nuestra voz. Muchos en algún momento podemos estar en las calles, muchos por las redes, muchos en estos espacios donde podemos también dar a conocer esto, ¿no? La lucha constante por nuestros derechos, ¿no? Lo otro es que también la consigna es clara, no solo mía, sino de todos, ¿no? Que se vayan todos. Un Estado genocida, una señora que no nos representa, ¿no? Congresistas que supuestamente representan al Perú, pero al final, ¿a quién representan, no? No llevan nuestra voz. Y de hecho que el otro que es muy importante, pedir justicia por los más de 60 asesinados por este Estado, por la policía, por los militares, ¿no? Y una paz sin justicia es algo hipócrita, ¿no? Entonces, y lo otro, recalcar que, por ejemplo, estos apoyos económicos que vienen a los familiares de las víctimas es bastante, según ellos, reparaciones, pero una reparación inicia con pedir perdón, con decir, con aceptar la culpa, ¿no? Una reparación no es dar dinero, ¿no? Esto será quizás un apoyo, pero no es una reparación. Una reparación implica muchas cosas más, ¿no? Y justicia por todos nuestros hermanos asesinados de Puno, Ayacucho, Purímac, Arequipa, Cusco, ¿no? Gracias, Vinca. Sí, yo voy a cerrar esto con las palabras que decía un papá que había perdido a su hijo el 15 de diciembre, el cual mencionó que ni todo el dinero del mundo va a devolverme a mi hijo, ¿no? Esas son las palabras que él mencionaba. Quisiera cerrar esta parte. Un día como hoy, un 25 de marzo de 1911, más de 140 personas han dado su vida y esto ha servido para que se activen movilizaciones durante los días siguientes, durante los años siguientes. ¿Para qué? Para que se pida una jornada laboral de 8 horas. El día de hoy, los que no han salido a marchar, es más, quizás han dicho cosas como ¿y para qué iban, no? Cuando habían muerto, ¿qué hacían allí? El día de hoy nosotros estamos disfrutando de esa jornada laboral de 8 horas. Yo creo que si es que no vamos a ayudar, por lo menos debemos respetar el hecho de que la gente se movilice, porque al final los beneficios que este tipo de luchas trae es para todos, no solamente para un grupo. Gracias por acompañarnos, Vitka, el día de hoy. Esperamos que nos acompañes también en los siguientes programas que estamos realizando. Lucha.